estar aquí en Guanajuato. Agradecemos a la Universidad de Guanajuato su recepción, siempre nos parece hermoso Guanajuato. Por otro lado, también pues es una de nuestro país, ¿no? Tiene un aspecto histórico fundamental. Aparte de eso, le agradecemos al doctor Jorge Rosas la invitación a formar este seminario de investigación, ¿no? Estamos ante una transición, me da la impresión en el dominio, al menos que me comenta el doctor, en donde pasamos de nodos de investigación a seminarios, ¿no? Y bueno, nosotros, junto con el doctor Alejandro Espinosa, que no nos va a poder acompañar hoy, pero bueno, el profesor de la UAM, Xochimilco, del Departamento de Producción Económica, recibimos en Azcapotzalco y en el Nodo Paco la invitación a formar un seminario, ¿no? Y bueno, extendimos la invitación a colegas, ¿no? Amigas, como la doctora Susana, la doctora Rosy Luz, el doctor Guillermo, el doctor Salud, ¿no? El doctor Ángel, por supuesto, el doctor Ricardo Contreras. Y entonces hicimos un grupo de investigación amplio y nos propusimos algo. Bueno, la doctora Patricia Couturier, que está en línea. Buenas tardes, doctora. Y también es del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Y nos propusimos como reto armar un libro de investigación que yo no sabía si iba a salir o no, pero claro, como los profesores son obsesivos, sí salió, ¿no? Eso hay que decirlo en términos estrictos, porque es un trabajo que elaboramos en casi 4 meses, lo cual no es menor el reto. Todos los que escribimos eso sabemos que tomar ese reto no fue fácil, y realmente el libro ya está armado, ya tenemos una primera versión que no podemos compartir porque está en el proceso de revisión, pero bueno, estamos a días de publicarlo, y en el cartel de este seminario ya aparece la portada del libro, ¿no? Que además también la fuimos discutiendo, ¿no? Es una portada bonita. Estuvimos en Bogotá y hay un museo, el Museo del Oro, que es la zona andina de Colombia, y bueno, pues están las culturas prehispánicas, por supuesto, y a partir de ahí, desde haber sacado 2 o 3 fotos, pusimos bueno, la votamos, ¿no? Incluso en un grupo que tenemos sobre fotos, y la doctora Rosy Luz armó la encuesta, entonces es un libro interesante. Incluso hasta el título lo discutimos. El seminario se llama Estudios Críticos de la Administración y Nuevas Formas de Organización en Economía Alternativa para la Sustentabilidad. Y el libro, por propuesta de un colega que también queremos que se conecte, el doctor Guillermo Ornelas de Brasil, hace un año, ¿no? Estuvimos en Brasil, ahí fue en Porto Alegre, ¿no? Ahí fue el Chaos 22, y bueno, y con Guillermo, con Maricés, y eso seguimos trabajando intensamente, y Guillermo dijo que estoy de acuerdo con el nombre, pero agreguémosle estudios organizacionales, y entonces el libro se intitula Estudios Críticos de la Administración, y Estudios Organizacionales, ¿no? Ese era un punto fundamental, creo que fue un gran aporte también de Guillermo. Entonces, estuvimos discutiendo colectivamente cómo construir la investigación y el libro, ¿no? Y a partir de la incorporación de la doctora Patricia Couturier, el doctor Ricardo Contreras, pues salieron temas interesantes, ¿no? Por un lado está el eje, está dividido en 4 ejes. El primer eje es cambio climático, donde están las doctoras, ¿no? Por supuesto. El segundo eje es economía y administración social y solidaria, que la doctora Patricia Couturier aquí nos acompaña. Muchas gracias, doctora. Y Alejandro Espinosa, también nuestro amigo, está también en el eje que coordina.
Luego el eje 4 surgió a propuesta del doctor Ricardo Contreras, historia de la administración crítica. Y ese es un gran tema también, ¿no? No lo habíamos pensado y bueno, el doctor es también compulsivo en el trabajo y entonces propuso esa línea, que es muy bueno. O sea, realmente nos acaba de entregar uno de sus múltiples textos que él coordina y trabaja, en este caso junto con Oscar Rosano, Ricardo Antonio Tena y por supuesto la doctora Patricia Couturier Manuelos. Entonces recomendamos este texto intitulado Investigación y Construcción de la Economía Social desde la Epistemología del Sur, y bueno, tiene recursos con la SIGA, sí. Aquí indica, entonces los felicitamos. Y bueno, entonces nuestro libro, el último eje, le pusimos estudios decoloniales, que también es otro gran asunto que creo que tanto la administración por un lado como los estudios organizacionales se han ido acercando, pero no ha quedado muy clara esa relación. Y bueno, creo que hemos estado trabajando en ello. Incluso el doctor Ricardo Contreras hizo, ¿cómo llamarlo?, una clasificación, ¿no?, de autores y autoras, ¿verdad?, y puso ya una columna de estudios decoloniales, ¿no? Sería bueno que se difundiera más esa clasificación, sí, me da la impresión. Y bueno, creo que es importante haberlo agregado. Y lo que vamos a hacer ahorita rápidamente, le voy a dar la palabra a algunos de nuestros colegas que van a hablar un poco, a plantearnos la situación del estado de investigación de los ejes, ¿no?, como ustedes gusten plantearlo, ¿verdad? Entonces, voy a ser un dictador con el tiempo, porque son varios y si no nos vamos a extender. 10 minutos máximo, cuando falten 2 minutos, debo decir 2 minutos, sí. Y en ese momento, cuando cumplamos los 10, se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, porque nos conocemos, ¿no? Sí. ¿No? Puede ser una conferencia magistral cada quien y no se trata de esto, ¿no? Bueno, entonces, pues empecemos con la doctora Patricia Couturier, si nos hace el favor. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Buenas tardes, saludo a todas y a todos y una disculpa, no pude llegar al aeropuerto, tenía mi boleto de todo, pero por cuestiones ajenas a mi voluntad ya no me dejaron llegar, pero bueno, estaré conectada con ustedes en este día y los otros que vienen, en donde pues, vamos a presentar los diversos trabajos que estamos haciendo, ¿no? Este trabajo, que se llama La Economía y Administración Social y Solidaria, una respuesta integral a la crisis multidimensional, la realizamos entre el profesor Alejandro Espinosa Yáñez y su servidora. Entonces, a través de un análisis crítico, este artículo sostiene que la economía y administración social y solidaria va más allá de responder a necesidades de las poblaciones más vulnerables. También encarna una racionalidad vital que transforma los vínculos humanos, la relación con la naturaleza y el sentido mismo de la existencia. Al integrar los procesos de producción, distribución y gestión en un marco basado en el cuidado, la reciprocidad y la justicia, la economía y administración social y solidaria se configura como una pedagogía social que promueve la rehumanización de la sociedad. Este enfoque prefigura un nuevo horizonte civilizatorio, donde los valores de solidaridad y equidad reemplazarán la lógica de la competencia y el lucro. En esta primera parte que hemos estado trabajando, planteamos la urgencia de un nuevo paradigma. Y entonces decimos que la humanidad enfrenta una crisis de civilización sin precedentes, caracterizada por el colapso ecológico, el aumento exponencial de las desigualdades, la mercantilización de la vida y la erosión de los lazos comunitarios. Esta crisis no es exclusivamente económico-ambiental, es una ruptura profunda de los sentidos, los vínculos y los horizontes colectivos. El modelo capitalista, con su énfasis en la acumulación ilimitada y la racionalidad instrumental,
ha exacerbado la deshumanización y la destrucción planetaria, manifestadas en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la generalización del irrespeto, cuya máxima manifestación es la guerra, la alienación social y la precarización de la vida. La administración, como disciplina académica y práctica profesional, ha sido históricamente moldeada por este paradigma capitalista que prioriza la eficiencia y la competitividad y la maximización de los beneficios. Este enfoque, arraigado en la lógica del mercado, ha contribuido a la reproducción de desigualdades sociales, la explotación de recursos naturales y la deshumanización de las relaciones laborales. Entonces, planteamos que la economía y la administración social y solidaria emergen como una praxis unificada que trasciende las dicotomías tradicionales entre economía, producción y distribución, y la administración, gestión y organización. Lejos de ser disciplinas separadas, ambos campos se integran en una propuesta ético-política que busca transformar las prácticas economistas y organizativas y redefinir el propósito mismo de la vida humana. Construir un mundo donde la vida, humana y no humana, sea el centro. La economía y administración social y solidaria desafían la lógica gerencial convencional orientada por la eficiencia y el lucro, y la economía capitalista, centrada en la competencia y el individualismo, proponiendo, en cambio, una racionalidad basada en la interdependencia, el cuidado y la regeneración. Vemos en un siguiente punto a esta economía y administración social y solidaria como sustrato de una nueva racionalidad. Esto no se reduce a un conjunto de prácticas económicas alternativas ni a un modelo de gestión diferenciado. Es una racionalidad insurgente que integra la producción, distribución y organización en un marco ético y relacional. Esta racionalidad se opone al paradigma capitalista y se fundamenta en principios de interdependencia, reciprocidad, cuidado a sí mismo y al otro, sostenibilidad y justicia relacional. Cuando hablamos de la justicia relacional, nos referimos a un enfoque ético y práctico que prioriza la construcción y el fortalecimiento de las relaciones humanas basadas en la equidad, el respeto mutuo, la reciprocidad y el cuidado. A diferencia de los conceptos tradicionales de justicia, que suelen centrarse en la distribución equitativa de recursos, justicia distributiva, o en el cumplimiento de normas y leyes, justicia retributiva, la justicia relacional pone el énfasis en la calidad de los vínculos entre las personas y las comunidades, así como en la creación de condiciones que permitan relaciones justas y solidarias. En este contexto, la justicia relacional implica reconocimiento mutuo, cuidado colectivo, equidad en las interacciones y transformación estructural. La economía y administración social y solidaria no separa la economía de la administración, las concibe como dimensiones interdependientes de una misma praxis. La economía define cómo se producen y distribuyen los bienes y servicios, mientras que la administración organiza los procesos y relaciones para que estos reflejen valores solidarios y comunitarios. En América Latina, la economía y administración social y solidaria encuentran sus raíces en las tradiciones comunitarias y los saberes ancestrales de los pueblos originarios, como el Sumac, Kausai, Buen Vivir, o el Ubuntu, que priorizan la armonía colectiva y la relación con la naturaleza. El Sumac, Kausai, proviene de los pueblos quechua andinos. Es una concepción filosófica y práctica que propone una vida plena en comunidad, basada en la reciprocidad, el equilibrio entre los seres humanos y con la madre tierra, y en la satisfacción de las necesidades de todos sin depredar el entorno. Mucho que aprenderles a ellos. Entonces, frente al Homo economicus,
El sujeto competitivo, racional y aislado del imaginario capitalista que busca maximizar sus beneficios individual sin consideración por los otros o por el entorno, la economía y administración social y solidaria proponen una figura radicalmente distinta: el humano relacional y cooperativo, un sujeto éticamente situado, vinculado a su comunidad y comprometido con el bien, sin la competencia. Esta visión redefine profundamente el concepto de riqueza. Ya no es la acumulación de bienes materiales o financieros, sino la calidad de los vínculos humanos, la reciprocidad, la cooperación y la sostenibilidad de los ecosistemas como condiciones necesarias para una vida plena. Este paradigma se concreta en múltiples prácticas organizativas que ya se experimentan en cooperativas, empresas recuperadas, mutuales, asociaciones solidarias y redes comunitarias. Tenemos muchos ejemplos, como en la Sierra Norte de Puebla, la cooperativa Tosepan Titatanixqui. Otro caso es el de las empresas recuperadas por sus trabajadores en Argentina, donde los trabajadores autogestionan empresas quebradas y ponen en práctica modelos organizativos horizontales con toma de decisiones colectivas y reinversión social de los excedentes. En el ámbito educativo, esta concepción exige marcos formativos que vayan más allá de la transmisión de competencias técnicas o empresariales. Se requieren pedagogías amorosas, colaborativas y emancipadoras que integren el saber con el sentir y el hacer, que promuevan la reflexión crítica, el diálogo de saberes y la construcción colectiva del conocimiento. La Universidad Campesina del Sur, UNICAM Sur, en Argentina, por ejemplo, articula la educación popular con la producción agroecológica y la organización social, fortaleciendo las capacidades políticas y técnicas de los movimientos sociales rurales. Así, la economía y administración social y solidaria, lejos de limitarse a una alternativa económica, es un horizonte civilizatorio que se construye en las prácticas cotidianas, en la gestión afectiva de las organizaciones y en las pedagogías que siembran otro tipo de humanidad posible. ¿Cuáles serían los principios y las prácticas de la economía y administración social y solidaria? Pues es la ética del cuidado y transformación colectiva, la horizontalidad democrática y participativa, la transparencia y rendición ética de cuentas, la centralidad del cuidado y los vínculos, la autogestión y soberanía comunitaria, en fin, la economía y administración como pedagogía relacional. Más de un conjunto de principios organizativos se configura como una pedagogía relacional que transforma a las personas y a las comunidades. A través del trabajo colectivo, el diálogo constante y la reflexión crítica, las organizaciones de la economía y administración social y solidaria generan procesos de aprendizaje significativo, donde las personas adquieren habilidades técnicas y reconstruyen su autoestima, fortalecen sus vínculos y resignifican su papel como sujetos históricos capaces de transformar su realidad. ¿Hay cambios de paradigma? Sí. Del tener al ser, del competir al cooperar. En lo epistemológico, del conocimiento fragmentado al saber situado y transdisciplinario. En lo antropológico, del individuo aislado al sujeto relacional y comunitario. En lo ontológico, político, del crecimiento al buen vivir, de la acumulación a la regeneración. Doctora, 2 minutos, por favor. Sí, ya voy a las conclusiones. La economía y administración social y solidaria como praxis de transición civilizatoria. Se configura entonces como una praxis ético-política que reimagina las relaciones humanas, la organización social y la interacción con el entorno natural. Es una realidad global marcada por la deshumanización, la desigualdad estructural y el colapso ecológico. La economía y administración social
solidaria se lleve como un acto de resistencia y transformación, un desafío radical al paradigma capitalista. Viéndolo de esta manera, es una práctica subversiva y regenerativa, y a manera de conclusión, vemos que se da como una praxis ético-política, una respuesta al colapso civilizatorio, la formación de sujetos éticos y comprometidos, sana el tejido social y empodera a las comunidades, y con un imperativo de supervivencia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su ponencia, su conferencia a la doctora Patricia Couturier. Bueno, hay que decir también que el grupo, ¿no?, que se armó a partir de toda la iniciativa de muchos, es muy poderoso, ¿no?, muy agudo, y se acaba de ver en esta conferencia toda la temática que puede plantear la economía y la administración social y solidaria, ¿no? Realmente todos los temas se van abordando, ¿no? Lo que hemos hecho con estos 4 ejes es intentarlos desglosar, ¿no?, hacerlos más finos los análisis, pero con esta conferencia se ve cómo todo está vinculado en este gran seminario que propuso aquí el doctor Jorge Rosas, el director de la MINEO, y que al final de cuentas trata temas fundamentales, ¿no?, temas, dice la doctora, pues, el desarrollo, ¿no?, el crecimiento ya no es un tema central, el buen vivir no es una causa. Creo que ahí marca toda una línea de investigación que hay que tener presente y que no podemos dejar de lado, ¿no?, entre otros muchos temas, pero no voy a irlos comentando porque si no se puede un problema. Y le vamos a dar la palabra aquí al doctor Ricardo, pásese por acá, por favor, y adelante, por favor. 10 minutos, doctor. Siéntese, por favor. Hola, buenas tardes. Pues, mi nombre es Ricardo Contreras. Vamos a participar. Y es importante, pues, el tema, mi tema del capítulo es el esbozo de ruta para la historia de los estudios críticos de la administración y administración social. Entiéndase pues que ya es una ruptura con la administración gerencialista, con el management propiamente, y se demarca, hay una situación de confrontación teórica y se plantea pues ante el antagonismo que ya se hace, ya bien nuestra compañera Patricia ha expuesto sobre la crisis del capitalismo, ¿no? Bueno, entonces la crisis civilizatoria. Entonces, una vez que ya partimos ahí, fíjense que la historia del management, o sea, como es la crítica, sí tenemos que no dejar de ver a la administración, lo que ha planteado la administración, y que muchas de las formaciones de administraciones pues han venido formando técnicos y teóricos ideológicos que ya traen todo un planteamiento muy construido, toda una manera ideológica de pensar, y no se ponen a pensar y no cuestionan ese pensamiento. Y se ha dado cada vez que se ha contado el management en las escuelas de administración, de mercadotecnia, de finanzas, de recursos humanos, de relaciones industriales, de ingeniería, etcétera. Se sigue planteando este esquema que parece que es evolucionista, unilineal, no hay ningún momento de ruptura, no hay búsquedas de otro lado, y eso es mentira. Eso es mentira porque la administración de manera amplia se ha venido construyendo y ha habido búsquedas genuinas, importantes, que señalan búsquedas de mejoras de condiciones de vida y también de evitar problemas ecológicos y también de cómo mejorar. Y esto no es una invención, ¿no? Está la escuela, por ejemplo, hay varias escuelas, está la escuela autogestiva, está el techo, en las teorías de administración que las han sesgado, se ha salido, ¿no? Que tiene que ver con el kibutz, el kolkhoz, los soviets, y otras formas de organizar el trabajo que dejaron de ser tema de discusión y de reflexión en aula.
Entonces ha predominado, ha sido la hegemonía, nada más la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad, la productividad, y parece ser que no hay nada más. Está la escuela escandinava, por ejemplo, que tenía que ver con el buen vivir, bueno, no con el buen vivir, sino con la calidad de vida antes de la calidad total que ganaron después entre los españoles y los sajones. Entonces, eso es importante volverlo a traer a discusión, en la discusión de las críticas a la administración. Entonces, estamos frente a las críticas de la administración, es importante que las sigamos viendo y que también los sujetos, estudiantes, compañeros, pues ya también despierten y que vean que hay otras cosas y que no es solamente este discurso monopólico y único que se desarrolla. Bueno, entonces es importante la historia, porque además, no solamente por las corrientes históricas de la misma administración que están subyacentes y que han sido expulsadas del discurso administrativo, hasta en las escuelas públicas, como en el caso de México, donde no se ve nada de eso, nada, ni siquiera, y son importantes. Bueno, entonces, y son historias que son muy importantes, el pueblo que la vuelta a mano, hay muchas otras figuras que no las meten en el discurso, porque bueno, pues tienen que hacer esta situación monopólica, que tiene que ver también con centros universitarios y con toda una estructura intelectual que juega caso. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta de nosotros es, pues, saber que ha existido también otra administración, y que ha existido en distintos momentos históricos. Claro que hay que ubicarla en el contexto de distintos momentos históricos. Va desde muchas, estoy pensando, por ejemplo, en un momento determinado, por ejemplo, donde nuestros compañeros africanos salían corriendo, porque pues, era muerte, o sea, los trajeron a América para hacerlos esclavos, y ellos se iban, se fugaban, y en esa se llamaban estos lugares utópicos, no son utópicos, sino eran donde no los alcanzara el ejército y demás, se llamaban palenques. Tienen distintos nombres en Brasil, en distintos países, los quibulas, como se llaman también. Y estos amigos pues, tenían que reorganizar la vida a través de otras estructuras para poder sobrevivir allá en la montaña, en el cerro. Lo mismo pasa con los grupos indígenas, cuando empiezan a ver que está fuerte la cuestión y que hay situaciones de exterminio, se pasan a las zonas de refugio. Y en las zonas de refugio también tienen que reestructurar las formas de organización de la vida. Tienen que producir para sobrevivir, para comer y todo lo demás. Y ahí hay formas muy interesantes, sociales, muy interesantes, solidarias, muy interesantes. Algunas sí tenían que ver con ciertos liderazgos, también, o sea, no era del todo así muy horizontal en algunos casos, pero entiéndase también que eran otras formas de organización. Bueno, pues ahí está eso. ¿Saben también dónde pasa históricamente? Y hay un libro de Eric el historiador Eric Hoffman, muy bueno, que se llama Bandidos. Es un libro muy bueno, y son los bandidos sociales. En el caso de la Revolución Mexicana, eran aquellos donde pues eran perseguidos, eran prófugos, los andaba buscando, porque se habían salido de la hacienda. En el caso de Pancho Villa. Pero en el caso de Pancho Villa no es Pancho Villa, es un montón de gente. Y entonces se dedicaban, pues sí, a asaltar, a apropiarse de los valores de otras clases sociales. Y el bandido social es aquel que tiene consecuencia con la comunidad. No es aquel que roba, no es el mago, no es una gente distinta que hacía daño, no. Es una gente que va reestructurando, colaborando, ayudando a la misma comunidad, ¿no? Especie de Robin Hood, pero hay muchas figuras, no nada más en México, sino también en Italia y en otros lugares del mundo, y que juega otro papel, pues, esta administración.
Esta se llama administración de la sobrevivencia, que a través de estar escondido, de salir y de reorganizar. Bueno, pues hay otra administración que es la de los excluidos. Y nosotros no vemos, porque el management nos tiene ciegos, y no vemos qué es lo que está pasando en los procesos. Pero la gente que va y junta y agarra y retoma las cosas en la basura o no en la basura, o en algunos otros lugares socializa en la familia, tiene que tener formas de organización, porque si no, no la hace. ¿Me explico? Y eso es otro esquema donde implica pues a las materias humanísticas que estemos atentos qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, hay otras figuras que son muy importantes, bueno, que son varias, ahorita las retomo. Y lo que quiero platicar, bueno, y entonces, ¿en qué te vas a basar teóricamente? Bueno, pues hay muchos, ¿no? Entre ellos, hay muchos, están las corrientes críticas, que son importantes de tomar, pero hay un autor que es muy importante, que es Eric Wolf. Eric Wolf hace un estudio de las historias no europeas, las historias sin pueblo, les llaman, pero si solo tienen pueblo, pues son los pueblos periféricos, por llamarlos de alguna manera, y él retoma, dice, hay que tener es importante, si vamos a entrar en estas áreas de crítica, pues hagámoslo seriamente. Entonces retoma mucho el modo de producción, que es fundamental, es un concepto capitalista, y él dice también articulaciones globales, que en el concepto actual sería sistema mundial. Es entender la dinámica del sistema mundial, de Manuel Wallerstein y de otras gentes, Samir Amin y de otros teóricos. Está el análisis de relaciones de poder. Fíjense qué interesante, ya Foucault había trabajado por otra vertiente muy interesante, investigar y develar todas las relaciones de poder que hay. Y si algo queremos develar en la administración, requiere fundamentalmente que analicemos las relaciones de poder. Ya dejemos de ser ingenuos, que esto es echaleganismo, o esto tiene que ver con la voluntad de los sujetos, y que usted eche ganas y usted mero es el ganón. No. Tenemos que ver las distintas formas de estructuras de poder. Por otro lado, es lo que nos plantea Eric Wolf. También nos dice, hay que rechazar el licencialismo cultural. Y por ejemplo, yo que traigo el discurso, bueno, más bien dicho, la reivindicación de los grupos indígenas en México, el tequio, la faena, el huertamano, las mayordomías, etcétera, es importante no caer en los esencialismos, ¿no? Entender las lógicas que hay al respecto. Y también nos dice, hay que reconstruir la historia desde abajo. Siempre vemos de los grandes centros de poder, de las hegemonías, pero no vemos qué es lo que está sucediendo desde abajo. Y por último, de las ideas que nos propone Wolf, es la interdisciplinariedad. Nosotros con la administración no la hacemos, necesitamos de la sociología, de la antropología, de la ciencia política, necesitamos, y claro, de la crítica, y por eso señalaba los estudios de coloniales de Carlos Juan en ese momento. Bueno, entonces ya hablé de la administración de la sobrevivencia, ya hablé de la administración de la resistencia, ya hablé, o por lo menos, de la administración del poder. Y en la administración del poder hay que entender varias cosas. Una es el poder, y sí vemos como en un momento dado, cómo se impone el poder económicamente, o tecnológicamente, o políticamente, o culturalmente, simbólicamente. O cómo se pone el poder, pero también hay otra cuestión que es muy importante, es la situación del no poder. Entonces, a veces cuando chocamos con la realidad, es el no poder. Cuando no hay recursos, cuando no hay eso. Y hay otra figura que ha sido, y la hemos discutido, pero la hemos desglosado, ahora lo importante es escribirla, que es el antipoder. El antipoder es los mecanismos y los dispositivos que va generando la sociedad para limitar las relaciones de poder. ¿Me explico? Y claro, esto se debe de hacer de manera justa
y debes de decir, no, aquí hasta aquí entra lo privado, o hasta aquí entra el Estado. Entonces, esas cosas son mecanismos también de antipoder. Entonces, porque hay una pregunta que le hacen a Foucault en un momento histórico determinado, y porque le dice, bueno, ¿y qué? ¿Se va a acabar el poder? No, van a haber, por la complejidad social, otras formas, y en esas otras formas es importante ver lo del antipoder. Bueno, el texto es muy bueno, lo van a leer ustedes, va a ser un texto, va a ser virtual, ¿verdad? Sí, va a ser de acceso, entonces padrísimo, va a ser socializado para toda la gente y todo lo demás, y es importante que veamos, y entonces, ¿cuáles son las corrientes actuales de la escuela crítica de la administración? Está la teoría postcolonial o decolonial de la administración. Está el marxismo organizacional, pues muy interesante. Hay escrito bastante gente muy importante. Está el feminismo anticapitalista de la administración, que es otra de las terceras corrientes. Y está el anarquismo organizacional. Bueno, yo en lo personal le tengo mucha desconfianza, pero sabes qué? Que sí luego me ha gustado, porque han hecho, bueno, de manera reflexiva, muy buenas críticas que luego a veces no las planteo, y que sí develan, y que sí o cuestionan, y que es importante abordarlas sin evadirlas. Entonces, el anarquismo organizacional. Está la ecología política de la administración crítica, que es importante, que son las compañeras las que van a estar impulsando, y que no se queda nada más en enciérrale la llave o siembra arbolitos, ¿no? Son problemáticas de sistemas productivos extractivos, y que tienen que ver con la muerte, porque por hacer operativizar y hacerlo muy eficiente, pues nos mata la cuestión. Y están los derechos de la LGBT y más, ¿no? Que hay, o el care le llaman los gringos, que Donald Trump no los quiere, pero que es importante, es un punto de vista que se ha venido desarrollando históricamente y culturalmente. Bueno, pues me faltaron decirles cosas, pero bueno, ya saldrán, ustedes lo verán con la lectura, y la cuestión es a invitarlos. Y yo no sé cómo le vamos a hacer para detonar en el sentido explosivo en las universidades ante los discursos monopólicos del management que no han ayudado a cambiar y a mejorar este mundo. Gracias. Mucho, doctor Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bien. Le agradecemos mucho al doctor Ricardo Contreras, quien acaba de estar hace unos días en la Cámara de Diputados presentando estos debates sobre economía social, ¿no? Y son referentes la doctora Patti Turiel, el doctor Ricardo, sobre estos temas a nivel nacional. Pues para nosotros es un honor que se hayan incorporado, ¿no?, a trabajar aquí. Gracias. Doctor Ricardo, hemos tenido varios ciclos hasta de debates así interesantes. Siempre es un lujo oírlos a ambos. Muy bien, entonces le vamos a dar la palabra al doctor Antonio Saúl, por favor, profesor de la UAM. Gracias, doctor. Primero decir que en la perspectiva del cambio que se viene imponiendo en el mundo con eso que se llama el libertarismo de ultraderecha, elaboré un texto que tiene que ver con un fenómeno que ha sido muy característico del neoliberalismo, que es el gerencialismo. En ese sentido, elaboré un texto para el libro que se llama El discurso de la gestión y la administración impulsado por el capitalismo en su fase neoliberal como gerencialismo.
una postura crítica, le llamé. Y en ese sentido yo debería de hablar de ello porque en el documento me refiero que en el centro del discurso neoliberal está el concepto, está una elaboración que se llama jerarquización. Y la jerarquización tiene diferentes dimensiones. Una primera dimensión es la del mercado, donde se construye al fenómeno del mercado como decisor, como distribuidor y dador de espacios y oportunidades a los sujetos, a las organizaciones, y como base de la elaboración de los valores sociales dominantes que hoy organizan la vida colectiva, o la de los individuos, la individualidad, que implica la jerarquía, el predominio de los individuos sobre lo colectivo, o la de lo privado sobre lo público, y finalmente la de la meritocracia organizacional, donde, por ejemplo, con la intervención de la administración, que yo llamaría administración neoliberal, porque entiendo que la administración no ha sido una a lo largo de la historia, sino ha sido un fenómeno que ha venido variando con el tiempo, que se podría distinguir, por ejemplo, de la administración del capitalismo industrial, donde el predominio está asentado en las funciones, por ejemplo, cosa que ya no sucede en la administración neoliberal, donde se comienza a construir a un sujeto desde los primeros textos del que pudiera yo llamar el padre de la administración neoliberal, Peter Drucker. Se elabora al gerente como un sujeto que va más allá del administrador. No es el administrador de las organizaciones del capitalismo industrial, sino se construye y se fetichiza inclusive como un arquetipo cultural que elabora al individuo y a la realización individual como salvaguarda de la libertad frente a lo que él llama, me refiero a Drucker, la tiranía, representada por un espantajo que entonces se manejaba y que, por cierto, ya no vivía, había muerto cuando Drucker elabora esto, que fue Stalin, donde se elabora al gerente como un paradigma del discurso de la libertad en el esquema de la Guerra Fría, y donde el gerente es utilizado inclusive para ocultar las relaciones de explotación dominante, con la propuesta de renovar las estructuras empresariales elaboradas desde la revolución industrial, como en su momento lo sostuvo un sujeto llamado Tom Peters, por cierto en México, en una feria que por cierto ya no se hace, que se hacía en el centro Banamex, que era una especie como de gran celebración del gerencialismo, que se llamaba la Expo Management. En junio de 2006, este hombre, Tom Peters, habló del gerente y habló de la importancia que el gerente representaba para los desafíos que entonces enfrentaban los Estados Unidos, y que mencionó entonces, y que los recupero para que pudiéramos hablar de lo que hoy está sucediendo. Entonces se ubicaba como los grandes desafíos del dominio estadounidense al terrorismo,
pero no era el terrorismo que hoy atribuyen al narco, sino era el terrorismo de los pueblos árabes, entonces demonizados como el gran enemigo de los Estados Unidos. Pero ya se columbraba entonces como parte de los grandes enemigos de Estados Unidos, que desafiaban el predominio de los Estados Unidos a China y a la India, lo cual se les convirtió hoy en una realidad apabulladora. Menciono yo en este texto que junto con la jerarquización está la meritocracia, de lo que un autor llamado Julio García dice: la meritocracia es la propaganda que convierte a la desigualdad en la culpa individual, y que hoy se ha consolidado en el discurso, en el armazón del saber, como uno de los mejores frutos del neoliberalismo, junto con el individualismo y la valorización de todo lo que sea rentable en un esquema que ha reforzado la desigualdad. Hoy, en las goteras del neoliberalismo ultra, neofascismo o fascismo tardío le llaman otros, todos estos valores se están extremando, tal y como se describe en un simplísimo, reductor y mediático discurso lleno de metáforas. Sabemos que la metáfora muchas veces es utilizada para la simplificación de la complejidad, expresada por el innombrable presidente argentino, cuando, refiriéndose al papel que debiera jugar el Estado como promotor de la igualdad, hizo apología del mérito, del individualismo, de la desigualdad, repito, con una metáfora absurda en el lanzamiento de algo que se llama Fundación Faro. La Fundación Faro es relevante porque es la organización que creó a finales en noviembre de 2024, no es muy lejano el dato. La Fundación Faro es una organización que construyó la ultraderecha en Argentina y que hoy está funcionando para eso que se llama la batalla cultural. La batalla cultural que está en el centro de este juego en el que estamos hoy muy inmersos en México, y que tiene que ver inclusive con la agresión que sufrió Noroña en la Cámara de Diputados, y que va a detonar una serie de fenómenos, como es intentar convertir al tal Alito en un paladín de la libertad. El tal Milei utilizó una metáfora y refiere dice, imagínense, cito al tipo, imagínense estas hipótesis de igualdad en un equipo de básquet. Hay que ver cómo manejan este discurso y a qué apela este discurso. Este discurso que pudiéramos decir es simplón, pero apela a las emociones primarias de los sujetos, y está teniendo un gran impacto. Dice, imagínense esta hipótesis de igualdad en un equipo de básquet. Digo, esto es interesante porque si en un equipo de básquet, claramente los que son más altos tienen una ventaja, no, pregunta, entonces ¿qué harían? Se refiere a los discursos de igualdad tan detestados por estos sujetos. ¿Qué harían? Y dice, le cortarían las piernas hasta que todos queden igual a la altura de un sujeto que llama Bike. Se ríe, jajaja, claro,
pero Bike quiere jugar básquet y se le tiene que dar igualdad de oportunidades. A este tipo de discursos simplistas está apelando la derecha. Dije que yo debiera hablar de esto, pero esto también será tema de una ponencia en la que debo participar el miércoles, pero los tiempos se han complicado y me he querido referir a ello, porque para esta participación yo había pensado hablar de la administración. Evidentemente todo está muy emparentado, y referirme al trabajo que se está haciendo en este seminario, que me parece interesantísimo. Ahorita, escuchando a los compañeros, he venido agregando algunas ideas, porque esto es riquísimo. Lo comentó el doctor, lo comentó la doctora. Esto de que sea presencial le da una riqueza enorme a este tipo de eventos. Comentar brevemente. En la época del capitalismo industrial, la administración no era bien vista por las ciencias sociales y las humanidades. Se le reservaba un espacio, un espacio muy menor, muy marginal, porque se le consideraba una práctica simplista, por su naturaleza eminentemente funcional y por el predominio de la rentabilidad. Lo acaba de mencionar muy bien el doctor. Y ello hizo que la administración explotara en múltiples especializaciones, todas ellas utilitarias, de los recursos humanos, de la mercadotecnia, de las finanzas, de la producción, de la calidad, la hotelera, la del turismo y hasta la de la cultura y la belleza. Pero esto cambió cuando en las bodegas o en los principios, propiamente en el capitalismo neoliberal, y por la vía de la gestión, la administración, por la vía de la gestión, se reveló como una forma ideológica en el capitalismo. Y aquí recupero lo que todos conocen. Hoy todo se gestiona en términos, por ejemplo, de Goleyac, y en términos interesantísimos de Adorno. La administración ha colonializado todos los aspectos de la